voy a empezar a hablaros de la convocatoria del año 2025 de la Administración de Justicia para los cuerpos generales, ¿vale? De administración. Entonces, vamos a estructurar esta webinar en diferentes elementos del proceso. Luego, al final, habrá una ronda de preguntas por si tenéis dudas. Y para empezar, voy a hablaros de las fases que hay en el proceso, de cómo conseguir una plaza fija en la Administración de Justicia. Entonces, lo primero que debemos saber es que las plazas convocadas para la Administración de Justicia, para los 3 cuerpos de la Administración de Justicia, están publicadas en el Boletín Oficial del Estado desde el pasado 16 de julio, conjuntamente con el resto de la oferta de empleo público del Estado. En el caso de la Administración de Justicia, acaba de salir la convocatoria donde las plazas se convocan por distintos ámbitos territoriales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de ser una administración central y a pesar de depender directamente del Ministerio de Justicia, la mayor parte de las comunidades autónomas tienen las competencias compartidas y eso implica que al interferir la comunidad autónoma, pues se sabe anticipadamente las plazas que hay para cada ámbito territorial. Hablaremos también de los requisitos y del tipo del examen, de cómo prepararnos para esta oposición, incluso de las gestiones administrativas para inscribirse al proceso selectivo. Entonces, en 2025 las ofertas siguen estando al alza, ¿vale? La administración pública sigue apostando por la recuperación del empleo público. La mayoría de las plazas ofertadas en la administración de justicia son de acceso libre. ¿Por qué digo la mayoría? Porque sí es cierto que un porcentaje de las plazas se reservan a las promociones internas. Personal funcionario que quiere pues ascender dentro de la carrera de funcionario. Pero la mayor parte están ofertadas por el acceso libre, de forma que todos los opositores pueden optar a esa plaza fija. Se prevé, por otro lado, que esta tendencia al alza del empleo público continúe hasta el 2026. Esto viene justificado básicamente por 2 motivos. Por la digitalización del empleo público, lo que implica nuevo personal actualizado, rejuvenecido, y por la jubilación masiva en los cuerpos de funcionarios. En cuanto a las plazas convocadas, sí es cierto que este año, por primera vez, no coincidió el número de plazas ofertadas el 16 de julio con el número de plazas convocadas el pasado 30 de diciembre. De hecho, el número fue un pelín inferior. En total, en el 2025, concretamente el 13 de diciembre del 2025, que fue la fecha de la publicación de la convocatoria de justicia, se convocaron 1.155 plazas para el cuerpo de tramitación procesal, 95 menos de las que estaban ofertadas, y 425 para el cuerpo de auxilio judicial, 120 menos de las que estaban ofertadas. Esta es la cifra final. Estas son el número de plazas que se van a cubrir por el sistema de oposición libre. Como veis, si sumamos los 2 cuerpos, porque al final tenemos que computar el número total de plazas de la Administración de Justicia, aunque luego se repartan en el cuerpo de tramitación y de auxilio, vemos que la oferta y el número de plazas convocadas está creciendo año a año. De hecho, aquí lo podéis ver un poco más desglosado porque, bueno, pues como sabéis, en cualquier convocatoria de empleo público, un 7% de las plazas convocadas se reservan al cupo de discapacidad. Con lo cual, si vemos el desglose, por el acceso general se convocaron 1.039 plazas para tramitación, 116 para el cupo de discapacidad. En el año 2024 habían sido un poquito menos, tal y como vimos en el paso anterior. Para el cuerpo de auxilio judicial, pues del total de 425 plazas, lo mismo, 382 son para el cupo general, 43 reservadas para aspirantes con discapacidad. En cuanto a la distribución territorial de plazas, de las 17 comunidades autónomas, 12 de ellas tienen las competencias compartidas en materia de justicia, lo que quiere decir que para esas 12 comunidades autónomas hay unas plazas exclusivas, ¿vale? Las otras 5 comunidades autónomas, que son Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla, León y Extremadura, también tienen vacantes que cubrir, también hay plazas en esas comunidades autónomas, pero esas 5 comunidades dependen directamente del Ministerio de Justicia. Ahí la comunidad autónoma no interviene, con lo cual las plazas de esas 5 comunidades se convocan conjuntamente. La única diferencia con respecto
respecto a otras comunidades que no sabemos de forma anticipada cómo se reparten las plazas, ¿vale? En el caso de Andalucía, sí sabemos el número de plazas para tramitación y para auxilio, en el caso de Aragón, en el caso de Asturias, de Canarias, de Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco. Vuelvo a repetir, el ámbito Ministerio de Justicia recoge las comunidades autónomas de Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Y también las plazas de las ciudades de Ceuta y Melilla. Bien, pues, ¿cómo dominar o cómo conocer un proceso de oposición? Pues es importante que cualquier opositor conozca las diferentes fases del proceso, ¿vale? Ya os dije, el primer paso de una oferta, o sea, de un proceso, siempre es la oferta de empleo público. En el caso del Ministerio de Justicia, se ofertan plazas todos los años, ¿vale? Hay otras oposiciones donde estamos un poco a expensas, pues este año habrá oferta, este año no. En Justicia se sigue un patrón bastante riguroso y todos los años, cuando sale la oferta de empleo público del Estado, hay un espacio reservado a la oferta de empleo público para el cuerpo o para los cuerpos de la Administración. En el caso del 2025, os recuerdo que salió publicada la oferta en el BOE del 16 de julio. El pasado 30 de diciembre, ¿qué fue lo que se publicó? La convocatoria. La convocatoria, ¿qué nos aporta? Bueno, pues nos aporta los detalles del proceso, nos aporta el reparto de plazas por ámbitos territoriales, nos aporta el programa, el temario de cada una de las oposiciones, ¿vale? No suele haber cambios. Normalmente el temario pues se repite año tras año, pero de haber algún cambio lo sabemos y lo tenemos confirmado a través de la publicación de la convocatoria. La convocatoria también es la que nos marca la estructura del examen, la que nos dice cuántos ejercicios va a tener el examen, cómo se va a corregir, cómo va a puntuar, pero sobre todo, importantísima la publicación de la convocatoria porque es la que marca el plazo de inscripción para poder ir a examen, ¿vale? Inscribirse, pagar las tasas correspondientes y generar el derecho a ir a examen de oposición. Una vez se pasa el examen, pues luego hay que estar pendientes desde la academia. Estamos pendientes de comunicar y de trasladar cualquier novedad del proceso. Las listas provisionales de admitidas, las fechas de alegaciones, las listas definitivas, las fechas de examen, el reparto de aspirantes por aula y finalmente la lista de notas y la lista de aprobados. Requisitos de acceso y modelos de examen en los cuerpos generales de la Administración de Justicia. Vamos a verlos. Requisito y examen para el cuerpo de tramitación procesal. Bueno, pues en este caso, para poder inscribirnos al cuerpo de tramitación, es necesario cumplir unos requisitos generales, como tener la nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, tener los 16 años cumplidos y luego tener la habilitación. Y hay unos requisitos específicos. Los requisitos específicos para poder inscribirse a tramitación es tener bachiller o equivalente. ¿Qué es equivalente al bachiller? Pues el antiguo BUP más COU, un FP medio, un FP superior o FP1, FP2. Esto según los planes de estudio fueron cambiando las nomenclaturas de las titulaciones, ¿vale? También es equivalente la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25, no para mayores de 45, ojo, para mayores de 25. Y también se considera equivalente al bachiller tener la ESO más la prueba de acceso a un FP superior, a un grado superior. En cuanto al examen, el examen de justicia es un único examen con 3 ejercicios. Esto quiere decir que el mismo día se realizan los 3, uno a continuación del otro, pero la estructura, el tiempo, lo divide el propio tribunal. Me refiero, reparten el examen teórico, que es un examen tipo test, con 100 preguntas. Siempre hay unas preguntas de reserva, en este caso 4. Las preguntas de reserva son preguntas que inicialmente no puntúan, pero se recurren a las preguntas de reserva en caso de impugnación y anulación de alguna de las preguntas principales.
principales. Pero bueno, en conclusión, 100 preguntas puntuables. Todas ellas tienen 4 alternativas de respuesta, de las cuales solo una es correcta. Para este primer ejercicio dan 100 minutitos, ¿vale? Y el ejercicio vale 60 puntos, lo que implica que cada acierto 0,60. Pero, ojo, hemos de superar una nota mínima, que es el 50% de la nota máxima, en este caso 30 puntos, para que me corrijan ese segundo ejercicio. Un segundo ejercicio que voy a tener hecho, porque voy a hacer los 3 el mismo día. Pero el tribunal, en el momento en el que publica las correcciones, solo publica las notas de los segundos, solo corrige el segundo ejercicio si he superado la nota mínima del primero. ¿En qué consiste el segundo ejercicio? Es la resolución de un caso práctico, de una diligencia judicial. Nos ponen un caso práctico, nos ponen 10 preguntas tipo test, más 2 preguntitas de reserva, relacionadas con ese caso práctico. Este ejercicio vale 20 puntos, solo 10 preguntas. ¿Y cuál es la puntuación mínima? Si la puntuación máxima es 20 puntos, la puntuación mínima para tenerlo apto son 10 puntitos. Tengo apto el primero, tengo apto el segundo, me corrigen el tercero. Este tercer ejercicio de tramitación es una prueba de informática, pero también es una prueba tipo test. Lo que persigue esta prueba es valorar el manejo de ciertas herramientas informáticas, nivel usuario. Lo que nos piden es Windows, Microsoft, Word, correo electrónico e Internet. El ejercicio consta de 20 preguntas tipo test y el ejercicio vale 20 puntitos, con lo cual nota mínima para estar apta en el tercer ejercicio, la mitad, 10 puntitos. Si os fijáis, los 3 ejercicios suman 100 puntos. Esa es la nota máxima del examen de oposición. Aquí es oposición libre en tramitación, no hay méritos, no hay puntos, no hay nada añadido. El que se consiga la plaza o no depende única y exclusivamente de lo que se haga en ese examen compuesto de esos 3 ejercicios. En el caso de auxilio judicial, ¿vale? Los requisitos generales son los mismos que para tramitación: nacionalidad, capacidad, edad mínima y habilitación. En el caso de requisitos específicos, al ser un cuerpo C2, al ser un cuerpo inferior a tramitación, nos piden unos estudios mínimos inferiores. En este caso, ESO o equivalente. ¿Qué es equivalente a la ESO? La antigua EGB. En cuanto al examen, con respecto a tramitación, hay una diferencia, y es que no hay ejercicio de informática. En auxilio judicial, el examen se compone únicamente de 2 ejercicios. Un ejercicio teórico, exactamente igual que en tramitación, prueba tipo test, 100 preguntas, 4 de reserva, vale 60 puntos, la nota mínima es 30, y un segundo ejercicio compuesto por 2 casos prácticos. Cada caso práctico conlleva 20 preguntas relacionadas. En total, 40 preguntitas, más las de reserva. En este caso, el caso práctico, al estar compuesto de 2 supuestos y al no haber informática, este ejercicio cuenta 40 puntos. Y la nota mínima para estar apta es la mitad, 20 puntos. La nota máxima total, igual que en tramitación, 100 puntitos, ¿vale? 60 del teórico, 40 del práctico. ¿Cómo preparar las oposiciones para la Administración de Justicia? Bueno, estamos convencidos de que no es una oposición que se pueda preparar de forma individual. Exámenes tipo test implican preguntas muy concretas, preguntas muy concisas, pero en el caso de las oposiciones de justicia, las preguntas no se limitan a cuestionar la literalidad de la ley. Las preguntas van un paso más allá y lo que buscan es valorar por parte de los opositores la interpretación y la aplicación de la ley. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a la comprensión. Entonces, consideramos importantísimo en la preparación de este tipo de oposiciones, pues estar acompañados, recibir unas clases, recibir un soporte, recibir una ayuda que me ayude, pues eso, a entenderlo, a interpretarlo, a recordarlo. Nuestro método para la preparación de las oposiciones de justicia se basa, pues, no solo en un temario teórico, sino en un material, pues, con mucha mnemotecnia, con mucho recurso de memorización y acompañado de otros recursos como pueden ser los test, como pueden ser los simulacros, como pueden ser la resolución de supuestos prácticos. En ese sentido, contamos con un equipo docente muy especializado, pues tenemos un docente especializado
en los temas y la parte de informática. Tenemos un docente especializado, funcionario de carrera, además, en los temas específicos de la Administración de Justicia. Tenemos un profesor especializado en los temas que nosotros llamamos de legislación común. Los resultados nos avalan. Y más allá del equipo docente, ¿vale? En la academia contamos con un equipo pedagógico, con un equipo de tutores académicos. ¿En qué colaboran? ¿En qué contribuyen? Pues en todos esos factores que nos llevan al éxito y que van más allá del propio temario. Planificación, estrategia, motivación intrínseca y extrínseca, un entrenamiento intensivo, recursos actualizados más allá del propio temario. El equipo, pues siempre al día, siempre innovando, siempre resolviendo dudas, y luego los simulacros, los test, las pruebas que realmente nos sirven de filtro y nos sirven objetivamente para valorar cómo va nuestro progreso, nuestro proceso. Entonces, ¿qué es importante en nuestro método? Pues sobre todo son importantes 3 fases de la preparación. El arranque. Entonces, es importante arrancar con un plan y tener la tranquilidad de que siempre tienes las clases disponibles. Puedas verlas en directo, tengas que verlas en diferido o las veas en directo, pero te aporte y te enriquezca volver a verlas en diferido. Nuestras clases grabadas no solo se quedan grabadas un tiempo, permanecen grabadas y sin límite de reproducciones hasta el día del examen, así como el resto de recursos del campus. Luego, la segunda fase sería que ese impulso sea guiado. Cuando tenemos una trayectoria fijada, cuando sabemos el camino que tenemos que seguir, pues los objetivos son más realistas, los objetivos son alcanzables. Para eso es importante contar con ayuda en esa fase de organización, de planificación, pero también es importante contar con ayuda a la hora de gestionar emociones, ¿vale? El control mental y a la hora de hacer un seguimiento que sea real. Ya por último, dentro de nuestros recursos, importantísimo, aquellas pruebas que semejen y que realmente nos ayuden a entrenar para nuestro tipo de examen. Nuestro examen tiene varios ejercicios, todos ellos tipo test, entonces implica que tenemos que hacer test. ¿Qué tipo de test nos encontramos en Opostal? Pues nos encontramos test semanales, nos encontramos test mensuales, nos encontramos test de tema, encontramos mini simulacros por bloques, encontramos maxi simulacros. Cuando se acerca el momento del examen, recreamos simulaciones de exámenes reales, entrenamientos que realmente pues nos ayuden para esa fase final que es la realización del examen de la oposición. Y luego, en cuanto a gestiones administrativas, desde la academia no podemos presentar instancias en nombre de alumnos, ¿vale? Las instancias para la Administración de Justicia solo se pueden hacer a través de vía telemática, a través de la página del IPS, y el primer requisito para acceder a la instancia, a la inscripción, es acreditar nuestra identidad digitalmente. Para ello es necesario tener DNI digital, certificado, la clave permanente o la clave PIN. Entonces, es el propio alumno, el propio opositor, el que tiene que acreditar su identidad, identificarse para generar su inscripción. Pero en todo momento están guiados y asesorados por el equipo de tutorización, ¿vale? No es un proceso en el que se queden solos, es un proceso individual, pero guiado por parte de la academia. En cuanto a las inscripciones, el día 30 se publicó la convocatoria, lo que implica que el día 31 se abrió el plazo y se cierra el día 29 de enero a las 23:59, es decir, el día 29 de enero todavía podrían presentarse instancias. Como os digo, la única vía es la electrónica a través de la página del ips.redsara. Tenemos que acreditar nuestra identidad con los métodos que os he mencionado antes. E importantísimo recordaros que ya en el momento de la inscripción el Ministerio de Justicia nos permite elegir el ámbito territorial por el que queremos concurrir. No solo la comunidad autónoma, sino también la sede del examen. Me refiero, hay comunidades autónomas que a pesar de tener las competencias compartidas y a pesar de ser un ámbito territorial exclusivo, pues nos da a escoger diferentes sedes del examen. Andalucía, por ejemplo, nos da a escoger entre realizar el examen en Sevilla o en Granada. Canarias nos da a elegir entre realizar el examen en Las Palmas
Palmas o en Tenerife. Esos datos también los vamos a elegir previamente en el momento de la inscripción y va a ser nuestro ajuste, claro está. ¿Veis? Luego, Aragón solo tiene una sede de examen, Asturias solo tiene una sede de examen, Cantabria lo mismo, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco. Y luego está el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia, que recoge esas 5 comunidades autónomas y que, lógicamente, también me da a elegir mi sede del examen, entre Albacete, Burgos, Cáceres, Ceuta, Ministerio. Las plazas del Ministerio de Madrid tienen examen en Madrid. Melilla, Murcia, Islas Baleares, Ibiza y Valladolid. ¿Dónde vamos a escoger esto? Pues el ámbito territorial se escoge en la casilla número 20 de la instancia y la sede del examen se escoge en la casilla número 20 bis. Importante también a la hora de rellenar esas instancias que sepáis que la tasa para tramitación es de 15,57, para auxilio la tasa es de 11,66, pero hay una serie de circunstancias especiales que pueden reducir el pago al 50% o que incluso pueden eximirme del pago. ¿Qué circunstancias son esas? Personas con discapacidad igual o superior al 33%, exentas de pago. Demandantes de empleo desde hace más de un mes y con unos ingresos en el año 2024 inferiores al salario mínimo interprofesional, exentos de pago. Familias numerosas especiales, exentas de pago. Víctimas de terrorismo, exentas de pago. Y familias numerosas generales, 50% de la tasa es lo que abona. Las tasas se pagan en la propia inscripción, bien a través de cargo en cuenta bancaria, bien a través de una tarjeta de crédito o débito, pero es la propia inscripción del IPS la que me deja ya realizar el pago instantáneamente, de forma que cuando yo envío la solicitud queda completamente cubierta, ¿vale? Y completada. Importante también a la hora de cubrir esa inscripción. En la casilla 24 tenemos un desplegable. El desplegable nos da 2 opciones. Bien, la titulación mínima exigida por convocatoria, pues en el caso de tramitación bachiller, en el caso de auxilio eso, o bien aquellos títulos que se consideran equivalentes. Marquemos una opción, marquemos la otra, no es necesario adjuntar documentación. Si nosotros autorizamos la consulta de nuestros datos personales, el Ministerio comprueba de oficio que cumplimos los requisitos. Y ya, para finalizar, en las inscripciones, en la casilla 27 se hace referencia a las segundas lenguas oficiales o a los conocimientos en derecho foral. Esas casillas son optativas. Os recuerdo que estamos hablando de una oposición y de unos cuerpos del Estado que dependen del Ministerio de Justicia, con lo cual la lengua, la segunda lengua oficial, nunca podría ser un motivo excluyente. De hecho, la propia inscripción hace referencia a que es un campo optativo. ¿En qué influye cubrir ese campo o no? Pues influye en que una vez esos aspirantes han realizado el examen, se ha publicado la nota de aprobados, la lista de aspirantes que tienen una plaza, bueno, pues ahí es cuando pasan a valorar si podemos documentar o justificar el dominio de esa lengua oficial. Con lo cual no influye para conseguir plaza, solo se valora y solo influye para elegir destino, una vez que ya tenemos una plaza. Yo por mi parte agradeceros que me acompañaseis, que estuvieseis ahí. Espero haber resuelto todas vuestras dudas y bueno, pues con esto me despido.